habla menos, comunica más. ¿Esto qué significa? Es una economía de tus mensajes, una economía de tu información. Súbele a la escucha y date espacio para tener esa economía con tus equipos de trabajo. De repente queremos transmitir tantos mensajes, de repente queremos decir mucho, y el Tiny Desk nos viene a enseñar en este concepto el decir, oigan, habla menos, comunica más. ¿Cómo ves? El fondo puede llegar a ser el mismo, pero la forma tiene más impacto. Yo luego veo a estos grandes artistas que han pasado por el Tiny, que han repetido su rola no sé cuántas miles de millones de veces, pero de verdad hay algo en ese escenario que es distinto y que lo gozan de una manera distinta. Bienvenidos a El consultorio donde ¿No sabemos? pero ¿sabemos qué? No sabemos. ¿Qué pasa, bandita? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, Adrián? ¿Cómo estás? Feliz, la verdad. Feliz de este episodio desde que lo puso el equipo. Híjole, me prendió. Claro. ¿Cuántas tardes, no? ¿Cuántas noches, cuántos viernes, cuántos sábados nos ha tocado disfrutar en el atardecer? Un Tiny Desk en casa de Adrián, gran anfitrión, siempre nos invita a su casa y es increíble, Master, vivir. Yo conocí Tiny Desk por ti. ¿A poco? Claro, yo lo descubrí por ti. ¿Y con cuál te acordaste? ¿Te acuerdas con cuál? No, pues es que hemos visto tanto. Un montón. Pero bueno, hoy vamos a hablar de qué, Adrián, ¿de qué vamos a hablar? Pues de esta inspiración del Tiny Desk que parte un poco acerca de la idea de empezar de lo pequeño, de lo distinto, de esta como de esta evidencia de que no se necesitan grandes cosas para generar un impacto. Y yo creo que ese formato, y como en nuestra tabla de elementos de cultura dice el espacio condiciona, pues ese espacio yo creo que condiciona muchísimo la forma en cómo interpretan una rola que posiblemente hayas tocado toda tu vida. Llegas a un formato distinto y lo haces con otro sentido, con otro propósito, y eso se ve y se transmite. Entonces, feliz de hablar acerca del Tiny y de la cultura. ¿Qué tenemos que aprender como organizaciones, como departamentos de cultura, como recursos humanos, como líderes, como CEOs de compañías? ¿Qué tenemos que aprender del Tiny Desk? Y si no sabes qué es Tiny Desk, cuando termines este episodio, vas y buscas Tiny Desk. Hay alrededor, ¿cuántos Hombre, hay? Lleva Hay 10, 12, 14 años el Tiny Desk. Miles de Tiny Desk. ¿Dónde vas a encontrar? Es un formato musical que nace, ¿no? Que nace con la intención de poder disfrutar la música. Entonces, por ahí los fundadores fueron a un concierto. En ese concierto se encontraron en una circunstancia en donde no pudieron apreciar, porque había celulares, había mucha plática. Entonces dijeron, ¿qué hacemos diferente? Entonces invitaron a la cantante a tocar a su oficina y de ahí empieza a surgir el concepto y años después es una realidad. Pero hay mucho que aprender desde el enfoque de las organizaciones hacia esta realidad que es el Tiny Desk, porque tiene un sentido y me gustaría dejarlo en una palabra transversal, que es la simplicidad, la importancia de lo simple. Y cuando conectas lo simple con una esencia, con un propósito, con una razón de ser, pues entonces nos encontramos con un concepto en el cual todos empatizan o muchos han empatizado. Hoy es un gran éxito este concepto y sobre todo porque permite la vulnerabilidad del artista. Sí, sí, y pues como bien lo dices, yo soy fan, yo soy un melómano, me conoces, mi James, y es algo que me provoca muchísimo la conexión de la música con nuestro día a día. Y cada vez que yo he visto el Tiny, para mí es un statement muy potente, y más allá de la música que disfrutas increíble, son mensajes que se dejan entrever de lo que realmente pudiera llegar a tener tendencia. Por hablar de uno, por ejemplo,
uno de los últimos que me ha provocado demasiado, muy comercial, Bad Bunny, Sí. pero fue un Tiny increíble donde evidencia el error, donde evidencia el equipo, donde evidencia que está hablando full inglés y luego dice, coño, pero este es en español, en inglés, ya no sé. Entonces, es un formato que tiene muchos mensajes que si le pones una cierta atención, hay statements muy bonitos dentro del Tiny. Sí, y pues es un muy buen ejemplo el de Bad Bunny, porque no precisamente Bad Bunny está caracterizado por ser un cantante per se, o sea, es todo un artista que es muy diferente. Y aceptar que su principio en esencia debería ser que es un gran cantante y exhibirse o mostrarse en un foro como el Tiny Desk, donde pues él muestra que su voz no es su mayor fortaleza, pero como los líderes, a veces contamos con varias fortalezas y es cuáles son tus fortalezas que de alguna otra manera tú contribuyes al grupo, que son tu aportación de manera tangible. Y ese ejemplo que pones, Adrián, me encanta porque es una manera de demostrar bajo un concepto la importancia de la simplicidad y de la vulnerabilidad. Oye, Adrián, y yo sé que tú has visto, ¿cuántas canciones hay en un Tiny Desk promedio? Pues mira, yo te diría que promedio debe ser como unas, promedio unas 5 canciones. Hay otros que se extienden un pelín más, 30 minutos es uno de los más largos y cortititos. Macario acaba de sacar uno hace un par de semanas, un par de meses, y creo que son 4 canciones únicamente y es exquisito ver cómo un día me preguntó un amigo hace poquito una canción que le pueda hacer referencia de México y para mí, si estás escuchando este podcast, yo más la doblo, ponle pausa al episodio, vete a escuchar a Macario y regresa, porque ese es México. Ese es México en la esencia, en lo no maleado, aún creo, y espero que no, pero transmite una esencia muy bonita. Yo creo que conectándolo con este consultorio James, creo que partir de lo chiquito, hablamos luego de iterar, hablamos de hacer cosas y de testar y de empezar a movernos dentro de las organizaciones con nuestras propuestas. Para mí, ahí es lo bonito de esta conexión. El escritorio es tu escenario o tu computadora o tu casa, pero ese espacio íntimo, debes de utilizarlo para el bien dentro de tu organización. Y para mí esa es la conexión que cuando puso el equipo este ejemplo del Tiny, pues conectarlo con el consultorio. Híjole, pones dos caminos que me gustaría retomar. El primero es, al ser un modelo de 4 canciones, ser espacios muy pequeños, hay un mensaje muy claro para las organizaciones. Habla menos, comunica más. Habla menos, comunica más. Buenazo. ¿Esto qué significa? Es una economía de tus mensajes, una economía de tu información. Súbele a la escucha y date espacio para tener esa economía con tus equipos de trabajo, que suele suceder. De repente queremos transmitir tantos mensajes, de repente queremos decir mucho, y el Tiny Desk nos viene a enseñar en este concepto el decir, oigan, habla menos, comunica más. ¿Cómo ves? No, y me conectas con el fondo puede llegar a ser el mismo, pero la forma tiene más impacto. Y yo luego veo a estos grandes artistas que han pasado por el Tiny, que han repetido su rola no sé cuántas miles de millones de veces, pero de verdad hay algo en ese escenario que es distinto y que lo gozan de una manera distinta. ¿Y cuántas veces, James, no nos ha tocado proponer, por ejemplo, un hackathon, un espacio cooperativo? Y el grupo es como, otra vez, un hackathon. ¡Claro!
Claro, hay que darle un tono distinto. El propósito es el mismo, pero la forma es donde debemos innovar. Y yo creo que el Tiny innovó en la forma. Y ahí es un claro ejemplo de que la forma hay que darle vueltas para hacerla distinta. Y que no necesariamente, ni siquiera las personas que están dentro de un mismo proyecto, y si se repite ese mismo proyecto para el siguiente año y son las mismas personas, luego se aburren y dices, no, hay que encontrar formas distintas. Y yo creo que esa es la conexión del Tiny y los espacios. No, y me encanta porque hablabas, Adrián, de que el escritorio es tu escenario o tu espacio de trabajo al final es tu escenario. Y es tu escenario para salir a cuidar tu marca personal, a cuidar tu valor como colaborador. No importa el rol que tú juegues. Cuando tu escenario está como tú lo sueñas, como tú lo necesitas, condicionas tu potencial. ¿Qué quiere decir? O mejor dicho, lo llevas a un exponencial de manera significativa, porque si tu escenario te permite transmitir mensajes, te permite sentirte seguro, sentirte pleno, sentirte balanceado, pues entonces puedes explotar. Por eso es tan rico decías ahora pusiste como ejemplo el escritorio, que bueno, yo creo que ya hasta los escritorios van desapareciendo, pero te acordarás cuando vivimos en Nestlé, ¿qué pasaba cuando cambiamos de oficinas tradicionales a oficinas híbridas, ¿no? Que decían, ¿en dónde voy a poner la foto de mi ser querido? ¿En dónde voy a guardar mis cacahuates? ¿No? ¿Te acuerdas? O sea, como había una preocupación porque tu espacio, tu escenario iba a ser violentado con una nueva forma de trabajar. Lo que tuvimos que aprender con el Tiny Desk es que ese espacio que es violentado o que se ha transformado, al final siempre va a ser tu espacio si tú decides desde tu percepción verlo positivamente. Entonces, ¿qué piensas, Adrián? Es que, ¿sabes qué, James? Hay veces que siempre cuando estamos con los briefs con nuestros clientes, siempre el presupuesto es una condicionante, claro, no mencionada, pero sí ahí está en la nebulosa. Y el Tiny creo que también demuestra que no con grandes presupuestos puedes impactar y que las grandes ideas parten de una plática genuina o estas grandes ideas parten en el baño, en el tráfico, escuchando este podcast. Ponle pausa, y es un hack, ponle pausa, anota las ideas, porque las ideas luego vuelan y se van. Te acuerdas que te compartí una automatización de IA para grabar ideas y hay una estructura? A ver si luego, producción, ponemos ahí en la descripción mandamos ¿no? esta liga directa. Un atajo de Apple. Directo de Apple, en donde la idea la platicas literal, luego tiene unas conexiones con GPT y unas automatizaciones que hemos hecho y que te da una estructura y que luego la revisitas, pero no se te olvidan. Entonces, partes justo de pensar de que los grandes presupuestos es la condicionante para tener impacto y es una gran mentira. Las ideas tienen que ser genuinas y desde una propuesta distinta, no rebelde, porque luego se confunde la rebeldía con lo distinto. No, una propuesta distinta. Sí, conecto contigo porque no se necesitan grandes presupuestos, se necesita una intención. Y eso es brutal. O sea, más allá, tú puedes hacer un team building en el comedor de tu oficina. Tú puedes hacer un team building en la azotea. Hemos hecho, Adrián. Lo hicimos con Ferrero. Lo hemos hecho con Ferrero, ¿cuál? Yo me recuerdo. En la casa, vamos a guardar ahí discreciones. Ah, sí. Pero hicimos un team building en una casa de alguien de Ferrero. Y fue un Tiny. Un Tiny Desk. Un Tiny. Sí, cambiar el formato no necesariamente tiene que estar relacionado con presupuesto. Por el contrario, hablábamos al inicio de la importancia de la simplicidad. Y un ejemplo era, en su momento, hemos hecho
en la azotea de los edificios. En algún momento en nuestra vida profesional, Adrián, te tocó la carrera vertical, ¿no? Hacer una carrera con las escaleras, dentro de las escaleras de las empresas. No necesitas salir. Siempre hay una forma de hacerlo distinto. Siempre hay una forma de encontrar algo más económico o con un presupuesto más flexible. Pero lo importante es no perder la intención. Y eso fue lo que nos enseñó el Tiny Desk. Porque la intención es hacerlo mucho más crudo, escuchar al artista desde otro ángulo. Muchas veces el artista, sus canciones tienen que pasar por todo una producción musical y que tal vez no es lo que ellos querían sacar. Le han dado otro tono, otro ritmo, pero es parte de, yo nunca voy a olvidar una de las canciones de Quevedo, Quevedo que tuvo una canción muy reconocida hace 2 veranos, un artista español, que él tenía la letra de la canción. Y cuando él llega con su productor empiezan a platicar y Quevedo había quitado una parte de su canción. Y el proveedor, el productor musical, le hace la observación de esa frase que hay que regresarla. Y es lo que él no quería. Él no quería regresar esa frase. Entonces, sin embargo, fue la frase de la canción del verano. Y fue lo que lo dio a reconocer a nivel mundial. Y eso es lo que pasa cuando tú tienes una idea, que tu idea siempre va a mutar, porque es natural, porque tú tienes que vender ideas, tú tienes que salir a llenar tu entorno de tu idea y va a sufrir mutaciones. Y cuando llegas a un modelo como el Tiny Desk, Adrián, donde entras a la simplicidad, es un espacio donde permites mayor cercanía y más vulnerabilidad. Adrián, y un poco en el mundo del Tiny Desk, ¿qué otra analogía o qué otra referencia tú ves de este concepto del Tiny Desk al desarrollo organizacional, a las empresas? Para mí una conexión también muy bonita es la transparencia emocional. Ok. Creo que las organizaciones tienen rituales muy marcados, tienen weeklies, tienen dailies, tienen sus juntas de retrospectiva, tienen sus cabinas de controles, ¿no? Tienen espacios y rituales. Creo que lo que me gustaría incomodar con este episodio es cuestionar esos rituales y hacerlos de una manera distinta, darle la vuelta. Porque cuando tú arrancas una junta de una manera distinta, con un energizer distinto, con algunos artefactos distintos, el equipo lo nota. El equipo nota esto. No sé si recuerdes en pandemia que nuestras juntas las hacíamos en un bar, las hacíamos en una herramienta, no recuerdo el nombre, creo que era Special. Sí, claro. Que creamos un bar y que dijimos, nos vemos en el bar. Correcto. Y nos sentábamos en algunas mesas distintas y hacíamos un poquito el cruce de ideas en este tipo de herramientas. Entonces, a mí me gustaría provocar eso, que rediseñen estos espacios que por más business driven sean, que le den una vuelta distinta, que se arriesguen a hacer cosas distintas, porque te vas a hacer notar. Te vas a hacer notar y vas a generar una energía distinta en las otras personas que estén dentro de estos rituales. Entonces, esa es otra puya que me gustaría aventar para que se incomoden. ¿Por qué no se arriesgan, Adrián? O sea, acabas de decir algo, ¿por qué en las organizaciones no se arriesgan a cambiar, a probar nuevos rituales, nuevos formatos, nuevos espacios? ¿Por qué no se arriesgan? Yo voy a poner un ejemplo. A una organización donde le dijimos, vamos a jugar con láser tag. Y jugar es una formación, ¿no? Súper lúdica que íbamos a hacer, que era jugar con láser tag, y era conquistar el conocimiento. Entonces creamos todo un mundo para salir a jugar, y el objetivo era que ibas a ir obteniendo conocimiento, y para que tú tuvieras disparos, y son la conquista de los mundos.
Y no se atrevieron en esta empresa. Dijeron, no, eso no van a aprender, no va a suceder, va a ser criticado. ¿Por qué no se arriesgan, Adrián? Por el miedo al control, por perderlo, Por perder el control, ¿verdad? Sí, es un miedo a ese what if que hemos hablado algunas veces de qué va a pasar, de no arriesgarte. Y ahorita mientras estabas hablando, si tú estás escuchando este podcast, ¿cuándo sale este podcast, Tim? Sale por ahí en noviembre, por ahí vamos a andar. Bueno, pues seguramente andarás en convenciones o andarás planeando la convención del siguiente año. Please, no te lleves a todas las personas a un hotel, a Cancún, a Puerto Vallarta, a Acapulco, y los encierres en el hotel. O sea, amamos a nuestros socios de los hoteles, pero tienen espacios increíbles y acaban en lo mismo. Las mismas sillas, el mismo formato, el mismo escenario, la misma agenda, la misma persona. Y eso a mí me causa dolor ver cómo las personas tienen tanto potencial por hacer cosas y año tras año veo exactamente lo mismo y no se están arriesgando por sentir y por vibrar un espacio distinto. Hazlo, de verdad. Haz tus juntas de una manera distinta. Busca espacios como el Tiny de una manera distinta para que realmente puedas sentir una energía y puedas tener resultados distintos. Coincido, por favor, si te los vas a llevar a la convención de ventas, al kickoff anual, formato auditorio en un hotel, en el país que sea, en la ciudad que sea, no les pongas juntas a las 8 de la mañana. Tranquilos. ¿Para qué te los llevas? Si vas a hacer eso, hazlo online y te ahorras mucho dinero. Pero si te los vas a llevar, no les pongas juntas a las 8 de la mañana, déjales espacios libres, tarde libre. Son humanos. Los colaboradores son humanos y hay que empatizar. Ahora bien, Adrián, voy a ponerme en mood de HD. Porque no se atreven. ¿Por qué no se atreven a hacer eso? A hacer cambios, a cambiar el formato, a cambiar los rituales. Y lo decías, dijiste, ok, porque no quieren perder el control. Muy bien. ¿El control de qué? Ayúdame a profundizar más, a entender un poco más con tu lectura, lo que has visto, lo que te ha tocado en estos años ya muchos años de consultoría. Espérate, no. Muchos años. Mira, yo me desperté hoy con una noticia que están haciendo un recorte global en Nestlé de 16,000 personas. 16,000, James. Es auditorio y medio, un poquito más de auditorio y medio de México, que se van a ir a la calle. ¿Vale? Y se van a ir por automatizaciones, se van a ir pues por todo este tren que hemos estado hablando en este podcast durante muchos años. Entonces, si tú no te arriesgas por hacer una cosa distinta, esa misma automatización que llevas haciendo toda tu vida se puede hacer sin ti, ¿eh? Así de sencillo. Claro. Entonces, debes de provocarte, buscar y de incomodarte tú para hacer cosas distintas, porque si no lo haces, todas las automatizaciones que están pasando lo van a hacer. Y tarde que temprano te vas a quedar sin esa chispa para poder hacer cosas distintas. Y vas a pensar en retrospectiva, chin, lo hubiera hecho. Arriésgate, hazlo. Totalmente. Híjole, qué dato
Qué lamentable el tema de los recortes personales, pero es una realidad. Sería interesante, seguro lo vamos a conocer, los demográficos. Sí. ¿No? Luego invitamos a Natalia. A Natalia para platicar de Nestlé James. Me encanta. Y que al final no es otra cosa que como colaboradores, como personas, estamos diseñados para aportar, para contribuir cuando eres un profesional. Y esa es nuestra responsabilidad. Si te estás yendo de una compañía, no importa la que sea la compañía, más allá del racional de la organización, es comprender el por qué te estás yendo de la organización. La organización puede emitir el juicio, puede calificarte o valorarte, pero tú, ¿cómo te vas a juzgar a ti mismo? ¿Cómo te vas a evaluar como colaborador? Y eso es un tema interesante y estoy de acuerdo contigo. Si no te atreves, si no te arriesgas, si no tomas decisiones, si no levantas la voz, si no tienes curiosidad, si no eres proactivo, si no tienes accountability, si no tienes ownership, si no eres capaz de cambiar lo que no está funcionando, tu tiempo está destinado a ser corto en tu rol actual de trabajo. Y eso nos lo enseñó, hablamos del formato y hablabas de arriesgarse. El formato de Tiny Desk se arriesgó, lo hizo diferente y generó vulnerabilidad, simplicidad. Es algo que tenemos que aprender, cómo cambiar esos rituales, y lo decías, las formas, hablabas de las formas, Adrián. Y es uno de los retos que tenemos hoy en día, de aprender cómo la simplicidad de un formato nos viene a demostrar que no necesitas presupuesto, que no necesitas de grandes producciones, que puedes meter creatividad, que te puedes mostrar vulnerable. Y lo hablabas de los team building, hablábamos también de los ejercicios de integración, bueno, de conversación. Adrián, ¿qué más? Y entendiendo este contexto, vemos algunas empresas que se están moviendo. Hace un par de semanas también se anunció que Google regresa. No inventes. Google regresa a la presencialidad 3 días, si no mal recuerdo. Sí, 3 días. Ya forzó, ya nada de que, oye, y más o menos. No. 3. 3 días. Y Amazon lo anunció hace 6 meses. Pues unos 6, 7 meses, yo creo. 6 meses lo anunció. Y vemos una tendencia a decir stop al formato híbrido o al formato home office. ¿Qué ves, Adrián? ¿Qué ves y cómo podemos entenderlo? Híjole, yo creo que, y lo hemos vivido. Y por el otro lado de la mesa, pues Spotify dice work from anywhere. Entonces, son fuerzas que se encuentran. Pero lo que sí es cierto, y lo hemos vivido, y sí es a título personal, la glorificación de la presencialidad hay que honrarla y hay que estar conectados, porque si tú te estás reuniendo con tu equipo y todos están viendo sus computadoras, cada quien aislado, con sus audífonos puestos, quédate en tu casa. O sea, quédate en tu casa. Para mí la presencialidad, y lo vivimos hace poco, que hicimos un home office en mi home. No, bueno, es que hay que decirlo. En HD ya no solo... Antes teníamos oficinas, cambiamos de oficinas a cowork. Y luego dijimos, no, un cowork... Más dopamina, no nos llena. No nos llena. Entonces, ¿qué hicimos? Contratar una plataforma que tiene una serie de coworks. Y vas crashando. Todo el mundo, pagamos una membresía y como colaboradores podemos ir a trabajar al cowork que se nos dé la gana. Entonces tenemos coworks en Europa, en Argentina, en Colombia, en México. Y lo que hacemos ahora en HD es, tenemos un canal de comunicación interno y decimos, oigan, el martes vamos a crashear en tal cowork. ¿Quiénes van? Y todos nos caemos a ese cowork. Y el jueves nos vamos como comunidad, como tribu, como manada, ¿no? Como una parvada, nos movemos de cowork en cowork. Y es increíble porque llegas a un cowork y llegamos 4 o 5 y todos dicen, ¿y estos de dónde salieron? Es increíble. Llegamos la otra vez, éramos como 10. Entonces es como mucha energía porque llegas a un lugar y simple y sencillamente porque el espacio es distinto, pues el café ya no está en el lugar donde estabas acostumbrado a ir por el café.
Aquí el café está en otro lugar. Te vas a meter a una junta privada, tienes que estar buscando la sala y en ese buscar interactúas con otros individuos, recibes la energía de otras personas y nos ha encantado esta modalidad, ¿no? Entonces, pero dentro de esa modalidad decidimos hacer un jueves cada 15 días. ¿Cómo le podríamos llamar? Nuestro Tiny Desk. Pues el Tiny Desk HD. HD, pues sí, cada quien hostea un jueves en una casa y es parte de lo mismo. Y mira qué bonita conexión con este episodio porque pues te muestras vulnerable, muestras tu casa, muestras tu privacidad con el equipo y eso comunica muchísimo más que cualquier town hall que tú tengas con tus colaboradores. Ya ha creado una energía bien bonita, de ahí nos hemos ido luego y nos va a tocar irnos a hacer funcional y nos vamos todos como manada a hacer funcional con Mr. Eduardo Colín que nos va a dar nuestras clases de funcional y Bere y todo el equipo y creo que eso demuestra, James, que la energía del espacio genera una interrelación entre las personas de una manera totalmente distinta. Y no dejamos de observar cómo llegas, cómo te estacionas, en dónde te sientas, con quién colaboras. Y tú ves los rituales de las personas, qué les incomoda, qué les provoca, con quién se conectan, cómo saludan. Y ese es nuestro oficio, ¿no? Claro. Poquito estar siempre alerta de estas conductas, pero nos ayuda a nosotros muchísimo. Hace poco tuvimos un episodio donde nos tumbaron en el diván. ¿Qué energía se sintió? Una energía totalmente distinta. Entonces, es la glorificación del espacio, yo creo que en su máxima expresión este episodio. Sí, y ¿sabes qué, Adrián? Algo que yo viví ahora en estos jueves de Tiny Desk HD. Ahí está, ya vamos a ver. Eso, nuestros Tiny Desk HD. Fue, lamentablemente, el sentido de lo que se escribe, lamentablemente, el sentido de lo que se escribe lo da el que lo lee. En el mundo digital, muchos de nuestros mensajes son interpretados desde los filtros de la realidad de quien está leyendo. Y lo que puede ser algo muy simple se puede distorsionar de la realidad. Y ahora que nosotros nos reunimos los jueves, pues me volteo y un comentario de lo más trivial, común, insignificante, toma el sentido por mi lenguaje corporal, por mi ritmo, por mi momento, por mi voz. Pero ese mismo mensaje, si yo lo pongo en Slack o en WhatsApp, puede sonar totalmente distinto. Sí, sí, sí. Y creo que está fracturando las relaciones en la falta de esta cercanía y de esa sensibilidad, ¿no? En una generación, o en un, no generación, en un momento que estamos viviendo de hipersensibilidad al bienestar, hipersensibilidad a la felicidad laboral. Entonces, si unes todo esto con la interpretación de un mensaje desde mis miedos, desde lo que vivo día a día, pues puede generar conflictos. Para mí ha sido maravilloso, Adrián, y audiencia, todos los que nos acompañan, vivir la presencialidad. Vivir la presencialidad nos está regalando nuevamente conexiones humanas mucho más profundas, mucho más cercanas. Y en este sentido, Adrián, ¿qué crees que debieron evaluar Amazon, Google, estas marcas que están decidiendo regresar a la presencialidad? ¿Qué tuvieron que haber analizado para decir, regresemos? Y mira que lo que estás diciendo son puras empresas tecnológicas. O sea, ojo, uy. Google, Amazon y Spotify. Hace poco, James, vi una entrevista que, by the way, me encanta Jay de la Cueva y me incomodó un comentario que hizo y lo posté en las redes y ya luego le di mi tono un poco, claro, y mi reflexión, ¿no? Pero, ¿cuál es tu forma de comunicarte con las personas? Si dices hablando, estás equivocado. Eso que estabas diciendo ahorita, James,
todas tus inteligencias, hay veces que la reducimos en la digitalidad al texto. Ya luego, si algunos se ven más sofisticados, al meme o al emoji. Y cuando mandas audios, cuando mandas un video, provocas energías distintas. Hace poco le acabo de mandar también un video en formato de WhatsApp, justo a este Omar Vargas de Lala, le mando un saludo. Le mandé un video. Me dice, wow, qué cool formato, qué padre. Tú mueves una energía distinta. Entonces, no necesitas hablar únicamente del espacio, sino de utilizar todas las herramientas que tienes de comunicación. Una de ellas es la presencialidad. Pero justo lo que yo creo que están viendo estas empresas es la falta de la conexión humana así, cerquita. Que se sienta un poco la conexión human to human. Porque si nosotros, que no somos tan digitales, en términos de nuestra profesión, pues imagínate estas empresas que son nativas digitales, pues están viendo más la glorificación de la presencialidad. Entonces, para mí, me faltan datos para responder esa pregunta. No sé cómo están las acciones, no sé cómo están las ventas, pero si pudiera así de bote echarle un dardo, para mí es la glorificación del human to human, que no se pierda esa conexión humana. Bueno, yo si pudiera aportar, estoy de acuerdo contigo, la conexión humana, la comunicación. La comunicación es necesaria cuando hay esta cercanía, verte a los ojos, sentir tu energía, darte la pausa. Porque en el mundo digital estamos acelerados, estamos llenos de dopamina, adictos a la dopamina. Su madre, o sea. Habemos muchos, ¿eh? Habemos, no, oigan, bájale. Coño, que tú quieres platicar con alguien y es como, el otro día me hicieron una pregunta en el mundo digital y me quedé pensando. Tú tienes derecho a pensar la respuesta 7 segundos, lo que procesas. Pero en el mundo digital parecía que solo tienes derecho a tener 3 segundos. Me quedé callado pensando la respuesta y mi interlocutor me dijo, se te fue el internet. Te congelaste. A ti se te fue el yuyu. O sea, porque no me dejan pensar. Sí, hay que darle espacio al procesamiento. Sentir la pregunta, conectar con la pregunta, debatirte la pregunta a ti mismo. Uh-huh. Y hacía un ejercicio, Adrián, el otro día igual, les mando un abrazo al grupo con el que estaba yo haciendo un ejercicio de design thinking. Fíjate lo que pasó. Hablábamos de hacer preguntas. Entonces estamos haciendo como cómo diseñar preguntas. Uh-huh. El ejercicio era aprender a diseñar preguntas para herramientas de design thinking. Y pues hicimos hicimos nuestro arquetipo, ¿no? De la persona que íbamos a entrevistar. Y luego hicimos un brainstorming, una lluvia de ideas, de preguntas. Y de repente teníamos, no te voy a mentir, yo creo que unas 40 preguntas. Lógicamente 40 preguntas y el tiempo idóneo, no hay un tiempo idóneo, pero un estándar de tiempo es hacer entrevistas de 15 a 30 minutos, máximo, 15 a 30 minutos. Teníamos 40 preguntas. Y entonces yo puse sobre la discusión, nada más como aventé ahí el dardito al grupo, fue, ¿en verdad necesitamos estas 40 preguntas? ¿O realmente cuántas? Porque una sola pregunta te da la respuesta. Te podría dar 40 minutos. Sin tema. Una sola pregunta. ¿Qué es lo importante? ¿Preguntar o escuchar? Adrián. Ya se gastó, dirían nuestros amigos. Se gastó, dirían los yucas, nuestros amigos yucas. Ya estamos al cierre, Adrián. Tiny Desk nos enseñó mucho. Tiny Desk y las organizaciones. Hay un gran vínculo, hay que aprender. Vayan, escuchen los Tiny Desk.
hagan una analogía con el trabajo, con el día a día. ¿Qué te llevas, Adrián? Híjole. Me llevo un compromiso. Me llevo un compromiso con rediseñar los espacios y rediseñar los rituales de trabajo. Los dos. De manera distinta, que genere energía distinta y por obvias razones va a generar resultados distintos. Entonces me llevo ese compromiso, rediseñar los espacios y los rituales dentro de HD. Estoy contigo, Master, con José Luis. Ahí estamos, que seguimos extrañando a don José. ¿Dónde anda? ¿Ya lo localizaron del servicio a la comunidad? No, no ha sido localizado. Sabemos que fue visto en una isla. ¿En una isla? Él tiene una isla, acuérdate que en un episodio. Igual Sí, estará ahí metido. Está ahí metido, conectando con los astros, yo creo. Conectando. Próximamente sabremos de José Luis. No, está cocinando cosas lindísimas. Le damos un Ahí abrazo viene. a José. Bueno, Adrián, antes que nos vayamos, porque pues aquí estamos relax. Y total, a este momento ya nadie nos está escuchando porque nadie llega a este momento del Exactamente, episodio. solamente Melisa, las melisas. Oye, entonces, porque la producción me está haciendo señas. Yo como, puta madre, luego se complica la vida. ¿Qué pasa, Melissa? ¿Qué? ¿Por qué me haces así? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Elementos. Ok. A ver, vamos a hacer algo. Seguramente tenemos varios contactos de música. Vamos a ver si armamos un Tiny Desk bueno, una bohemia del consultorio. Vamos a ver si hacemos una bohemia del consultorio aquí con alguien donde estemos con la música interactuando y metamos un tema al centro y a ver cómo le damos una vueltita. Sí, me encanta. ¿No? Check, check, check. Lo hacemos, nos lo llevamos. Y no sin antes compartirte, Adrián. Nuestra doña. Nuestra doña María Godín. ¿Qué nos dice la doña Godín? La doña María Godín nos dice: más vale post-it en mano que reunión eterna en el calendario. Ahí te dejo. Ahí te encargo tu calendario. Calendario de amor. Juntos todo el año, tú y yo. Y con eso nos vamos. No le des like. No te suscribas. No, eso no. Pero ¿sabes qué sí, James? Que nos compartan su Tiny favorito. Órale. Partiendo con todo el grupo de HD. Pongan la vara, el grupo. Que nos compartan ahí su liga del Tiny Desk. Me para encanta. descubrir. Hay un montón que no has visto. Entonces pon ahí tu liga favorita del Tiny y conéctala con lo que acabamos de platicar. Me encanta. Abrazo y hasta pronto. Chao.